Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Piedra y Camino. Soy Leandro Bonavena. En este encuentro presentaremos algunos conceptos fundamentales de la obra de Joseph Campbell, basándonos en una serie de entrevistas que le realizó realmente con maestría Bill Moyer, cuando Campbell tenía entre 81 y 82 años de edad. Las entrevistas fueron filmadas en el rancho del cineasta George Lucas entre 1985 y 1986. Recordemos que George Lucas es el creador de la saga cinematográfica Star Wars y sentía una gran admiración por Campbell. Es más, utilizó sus investigaciones para desarrollar los personajes de la Guerra de las Galaxias. Es decir, que estas entrevistas fueron filmadas antes de la digitalización del mundo y de Internet. Y luego se publicaron en formato papel en un libro titulado El poder del mito. En español este libro fue traducido con maestría por César Aira, que es un gran escritor y traductor argentino. Por eso les sugiero que no utilicen los subtítulos de los videos que están girando por ahí y que utilicen la traducción de Aira. En los últimos años se ha reavivado el interés por la obra de Joseph Campbell. En nuestro idioma, es más, se están reeditando obras que ya se habían traducido hace 50 años y se están realizando nuevas traducciones de sus trabajos. Es decir, que está cobrando vida nuevamente el autor. Creo que este renovado entusiasmo responde a las consecuencias negativas del neoliberalismo y de la digitalización del mundo. Esto significa que no creo que sea por mera erudición lo que lleva al estudio de la mitología comparada, sino que tiene un componente que podríamos decir sintomático de época. Los mitos nos dicen cómo responder a crisis de desilusión, de placer, de éxito o fracaso, de desesperación y angustia. Y Campbell, en su teoría, considera que si puedes encontrar dónde está bloqueada una persona, debería ser posible un paralelo mitológico para ayudarla a superar su problema específico. Esa es una faceta del mito. Otra es que inspiran la plenitud de tu fuerza, el desarrollo de la energía, al orientarte a encontrar la luz interior que hay en ti y que ilumina a los demás. El estudio de los mitos también va mucho más allá de lo individual, muchísimo más allá, puesto que los mitos han fundado civilizaciones enteras, han fortalecido los lazos sociales y desarrollado la cultura de los pueblos. Es decir, que son un componente fundamental de nuestra historia y de nuestra especie. He tomado estas entrevistas porque me parecen la mejor introducción a Campbell. Es muy ameno el libro y no requiere conocimientos previos. Luego hay una antología de ensayos selectos escritos por Campbell entre 1959 y 1987, titulada La Dimensión Mítica. En función del interés de que cada uno tenga sobre el autor, puede, creo yo, ingresar a su obra por cualquiera de estos dos libros y después ya avanzar sobre las obras que son de mayor amplitud y que son más específicas. Pero con esos dos libros que ya presentan la totalidad de la obra, me parece que está bárbaro para introducirse a Joseph Campbell. El orden de nuestra exposición será la siguiente. Primero, responderemos qué son los mitos, para qué sirven, cuáles son sus funciones, qué aprendemos de ellos. Luego abordaremos la figura del héroe. Posteriormente hablaremos sobre la metáfora y los símbolos, las diferencias entre Occidente y Oriente que marca fundamentales Joseph Campbell.
y concluiremos con la temática más abstracta, que es el misterio y la eternidad, donde se habla sobre la energía y la trascendencia. Finalmente, haremos algunas menciones sobre la actualidad. Espero que podamos responder por qué, a pesar de que las posibilidades de consumo y de movilidad se hayan multiplicado enormemente en nuestro tiempo, el campo de experiencia humana se ha reducido. Vamos a desarrollar qué entendemos por esta reducción del campo de la experiencia humana. ¿Qué significa esta paradoja? Que no se puede comprar la experiencia del hecho de estar con vida en un mundo que te indica todo lo contrario, que en realidad sí podés comprarlo. Bueno, antes de comenzar con el desarrollo, les pido que si les interesa el video, que lo compartan, le den like y se suscriban al canal. Es fundamental eso. Comencemos entonces. ¿Qué son los mitos? Vamos al hueso. Los mitos son metáforas de las potencialidades espirituales del ser humano. Nos dicen que los mismos poderes que animan nuestras vidas también animan la vida del mundo. Es decir, que nos hacen tomar conciencia de un poder vital que hermana la vida en todas sus manifestaciones. ¿Cómo surgen los mitos? Surgen como manifestaciones en imágenes simbólicas, en imágenes metafóricas de las energías de los órganos en conflicto del cuerpo. Es decir, que los mitos manifiestan las potencialidades espirituales desencadenadas por las energías de los órganos en conflicto del cuerpo. Esto indica que el mito no es equivalente, de ninguna manera, a un invento técnico que se descarta por obsoleto y es reemplazado por otro, porque es una respuesta de los órganos del cuerpo, entre ellos el cerebro. Ahora bien, en la medida en que los mitos no se actualizan, van perdiendo representatividad en la vida cotidiana, obvio, y organización social también, como es este proceso de desmitologización que se ha venido desarrollando a lo largo de 2 siglos prácticamente. De todas maneras, los temas que abordan y desarrollan los mitos, que han desarrollado históricamente, se sostienen como, por ejemplo, se sostiene biológicamente el conflicto del paso de la niñez a la adultez. Esa prueba es propia de la condición humana y remitirá siempre a las imágenes simbólicas de los mitos. Es decir, que hay temáticas propias de los mitos que, por más que un mito en particular vaya quedando olvidado, de todos modos ese tema es tan propio de nuestra naturaleza humana que nunca deja de permanecer con vida. Es decir, que por más que la vida de un Estado moderno no se organice en función de determinado mito antiguo, de todas maneras, este no pierde su valor instructivo espiritual. Esto se aclarará cuando expliquemos cuáles son las funciones precisamente de los mitos. ¿Para qué sirve el mito? Campbell considera que el mito sirve para establecer 4 funciones. La primera es la función mística. Sucede cuando nos damos cuenta de la maravilla del universo y de nosotros mismos. El mito abre el mundo a la dimensión del misterio. ¿Qué sucede cuando se da esta apertura? En definitiva, al tomar conciencia de que el misterio se manifiesta en todas las cosas, el universo se transforma en una imagen sagrada. Es decir, que cambia el punto de vista. La segunda es una dimensión cosmológica. Es una dimensión relacionada con la ciencia. Muestra cuál es la forma del universo y el modo que el misterio se hace patente. La tercera es la dimensión sociológica, que es la función con la cual más familiarizados estamos nosotros en nuestra época. La función sociológica sirve para fundamentar y validar cierto orden social.
Esta es la función del mito que se ha impuesto en nuestro mundo. Son las leyes éticas que debería seguir una buena sociedad. La cuarta función que le interesa, especialmente a Campbell, es la función pedagógica. La enseñanza de cómo vivir una vida humana bajo cualquier circunstancia. Los mitos pueden enseñarlo, sirven como instrucción espiritual. Por eso Campbell dedicó toda su vida a reivindicar el valor de la mitología. Hemos mencionado qué son los mitos, cómo surgen y para qué sirven. Ahora avancemos sobre su clasificación. Hay dos órdenes de mitología totalmente distintas. Está la mitología que es estrictamente sociológica y te vincula a una determinada sociedad, como por ejemplo la tradición bíblica, es una mitología orientada socialmente. Este orden explica los ritos según los cuales la gente vive en armonía consigo misma, con el prójimo y con el universo. Es común entender estas historias como alegóricas. Pero hay otro orden de mitos que te vincula con tu naturaleza y el mundo natural, del que sos parte. Este otro punto de vista implica una emanación y precipitación sin personificación. Es diferente con la tradición sociológica que da una interpretación basada en la personificación. En este caso es una precipitación sin personificación, un sonido. Precipita el aire, después aparece el fuego, el agua, la tierra, y de esta manera el mundo llega a ser. El universo entero está incluido en ese primer sonido. Dijimos, los mitos surgen como una manifestación en imágenes simbólicas, metafóricas, motivadas por las energías de los órganos en conflicto del cuerpo. Relacionamos esto ahora con los sueños. Para Campbell, tanto el cielo como el infierno, como todos los dioses, están dentro de nosotros. Son sueños magnificados. ¿Qué es un sueño? Un sueño habla de las condiciones permanentes de la psique en relación con las condiciones de tu vida en ese momento. Los sueños vienen de la imaginación, que tiene sus bases en los órganos del cuerpo. Al ser esta base biológica la misma en todos los seres humanos, es común que los temas tiendan a repetirse y que haya algunos que sean prioritarios por encima de otros. Es decir, que contienen una fuente inagotable de información sobre nosotros mismos y sobre la especie. Tienen información individual del sujeto, de la persona, e información de la especie. ¿En qué se diferencia el sueño del mito? Un sueño es una experiencia personal de ese terreno profundo y oscuro que es un soporte de la vida consciente. Mientras que el mito es el sueño de la sociedad. El mito es un sueño público y el sueño es un mito privado. Ahora bien, hay una relación muy fuerte entre el sueño privado y el sueño público, puesto que del resultado de esta relación depende, en buena medida, una parte importante del sufrimiento del individuo. Si tu sueño privado está en sintonía y coincide con el sueño de la sociedad, Campbell nos dice que habrás logrado un acuerdo con tu grupo. Pero si está en desacuerdo, vas a tener más problemas en la vida.
Y si te ves obligado a vivir en ese sistema, serás directamente un neurótico. Campbell llega a estas conclusiones en base a sus estudios sobre mitología comparada y psicoanálisis. Usa de manera complementaria estas dos teorías. Partamos entonces de la diferencia entre el inconsciente de Freud y los arquetipos junguianos. Y luego diremos unas palabras sobre las conclusiones que saca Campbell al comparar las mitologías. Los dos psiquiatras, Jung y Freud, sintieron que el mito está basado en el inconsciente. La diferencia está en que el inconsciente freudiano es personal, biográfico. Es una colección de experiencias traumáticas de la vida individual. En cambio, los arquetipos junguianos del inconsciente son manifestaciones de los órganos del cuerpo y de sus poderes. Son biológicos. Lo biográfico en Jung es, en este caso, secundario. Jung considera entonces dos órdenes del sueño, uno personal y otro arquetípico, perteneciente a la dimensión mítica. Estos dos sueños se interpretan de manera distinta. Al sueño personal se lo interpreta por asociación, vinculando sucesos de la vida con problemas personales. Pero cada tanto aparece otro tipo de sueño que son comunes. Son sueños que otros sueñan en cualquier lugar del mundo y en épocas diferentes. Son los que tienen un tema mítico. En este caso surgen los arquetipos, que son ideas elementales, que con diferentes ropajes aparecen en todo el mundo, en diferentes momentos históricos. Estos diferentes ropajes son el resultado de condiciones ambientales e históricas distintas. Las mitologías de la selva no son las mismas que las del desierto, por ejemplo, o aquellas mitologías de la montaña. Para que ustedes entiendan esto, el cielo que una persona ve cuando está dentro de la selva no es el mismo cielo que una persona ve cuando está en la montaña o cuando está en el desierto. Es decir, que la experiencia de su vivencia geográfica influye en el desarrollo de la narrativa del mito. Pero más allá de esta investidura contextual, cultural, geográfica, climática, aparecen las coincidencias. Y eso es muy asombroso, al punto de que Campbell lo considera un misterio tremendo. Nos dice incluso estremecedor y fascinante. Por medio del estudio de la mitología comparada, Campbell comparó imágenes de diferentes sistemas. Descubrió cómo un sistema ayudaba en la comprensión de otro sistema, puesto que uno acentuaba y explicaba un aspecto del sentido y otro acentuaba y explicaba otro aspecto del sentido. De esta manera se clarificaban mutuamente. Con este método de trabajo descubrió que hay repeticiones entre historias de diferentes culturas que no están relacionadas entre sí y que pertenecieron a diferentes épocas. También descubrió que hay imágenes míticas que se transmiten de una generación a otra sin que esto suceda necesariamente por medio de un relato consciente. Por eso la importancia del inconsciente y de la función biológica. Además, los temas principales de los mitos permanecen inalterables. Siempre han sido los mismos. Eso es lo que él corroboró. Entonces, a él se le fue haciendo más claro el misterio interior, la vida interior, lo que llama eternidad, que luego desarrollaremos un poco. Campbell le explica la repetición y la permanencia de estas imágenes míticas, señalando que hay ciertos poderes en la psique que son comunes a toda la humanidad. Ahora hablamos sobre el héroe.
En la mitología hay un personaje clave, que es el héroe. Responderemos, ¿qué es un héroe? ¿Para qué lo necesitamos? ¿Y cuál es el camino del héroe que todos, cada uno de nosotros, debemos afrontar, según Campbell? Básicamente, un héroe es alguien que ha dado la vida por algo más grande que él mismo. Ese dar la vida por algo es un sacrificio que tiene un objetivo moral. El héroe se sacrifica por un pueblo, para salvar a una persona o por una idea. Cuando el héroe se sacrifica por una idea, es juzgado positivamente por aquellos que defienden esa idea y negativamente por aquellos que no están de acuerdo con ella. Esta divergencia en la valoración que se realiza sobre el personaje no destruye el heroísmo de la hazaña realizada. Es decir, que hay que tener esas dos cosas en claro, son diferentes. Hay dos tipos de hazañas que realiza el héroe. Una es la hazaña física. El héroe pone el cuerpo, enfrenta la muerte. La hazaña física es donde el héroe actúa con valor en una batalla o salva una vida. Otro tipo de hazaña es la espiritual. En ella el héroe aprende a experimentar la espiritualidad humana y luego vuelve con un mensaje. ¿Qué lo caracteriza? ¿Qué tiene en especial el héroe? El héroe tiene el coraje de enfrentar las pruebas y tiene la capacidad de ampliar las posibilidades de experiencia humana. Es decir, que enfrenta las pruebas, los desafíos que le plantea la vida y puede descubrir las potencialidades humanas y ampliarlas, las experiencias humanas. A estas experiencias luego otros las utilizan como ejemplo a seguir y se transforman en referencia. El héroe también va más allá de su problemática personal y de su egoísmo. Por eso, no participa de la vida guiado por el rencor, la desilusión y la venganza personal. Estas características ayudan a diferenciarlo de un líder. Por ejemplo, es muy común que haya líderes políticos que se guíen exclusivamente por sus propios fantasmas, por el rencor, el odio, la codicia y el egoísmo. Estos no se sacrifican y en su mayoría son impostores. Desde un punto de vista psicológico, estos personajes perciben lo que puede hacerse y lo hacen. Son muy pragmáticos. Son oportunistas y sus acciones son efectivas porque las ejecutan en el momento en que hay apertura para su recepción. Es decir, que hay un contexto favorable para ello. Estos personajes pueden autopercibirse como héroes y algunos fanáticos con una psicología similar pueden considerarlos como tales, pero nunca llegan a realizar el mérito. Y es claro que no son héroes. Hay otros casos más difíciles de determinar. Por ejemplo, Napoleón. Para los franceses es un héroe nacional. En cambio, para los pueblos que padecieron sus estragos, no fue más que un vulgar criminal. Continuemos. El tema básico y universal del periplo del héroe es el cambio de conciencia de un estado a otro, de una conciencia a otra, de la inmadurez a la madurez. Es la evolución de la inmadurez psicológica a otra de responsabilidad y seguridad en sí mismo. Este cambio implica una muerte y una resurrección. Este viaje del héroe está en todas las culturas. Y aunque no seamos héroes en un sentido amplio, como redentores de una sociedad, cada uno de nosotros, tanto yo como ustedes,
debe atravesar este camino de la inmadurez a la madurez. Y esta es una travesía psicológica que debemos superar. Las pruebas están destinadas a demostrar que una persona puede llegar a ser un héroe. Hay una prueba última que nos cabe a todos. La atravesamos si somos capaces de perdernos a nosotros mismos y entregarnos a un fin superior. Cuando dejamos de pensar en primer lugar en nosotros y en nuestra supervivencia, hay una transformación de conciencia. Y de eso se tratan los mitos. Son historias que narran la transformación de una manera de pensar en otra. Solo hay dos maneras de transformar la conciencia. Una es la prueba misma y otra la iluminación, la revelación. En el caso de la obra El héroe de las mil caras, Campbell describió un cierto tipo de mito que llamó la búsqueda visionaria. Estos mitos presentan una búsqueda esencial. El héroe sale al mundo en que vive y parte hacia una profundidad, una altura, una distancia, y allí encuentra lo que antes le faltaba a su conciencia. Luego se plantea el problema de cómo volver a la sociedad con ese cambio de conciencia. ¿Qué hacer con esa gracia? Lo cual es un desafío enorme. Así como la vida desarrolla el carácter de la persona, la aventura del héroe es la manifestación simbólica de su carácter. Es decir, que nosotros sabemos quién es el héroe por medio de la travesía de su aventura. El mito pone en primera plana la representatividad de las pruebas y lo importante que son en el desarrollo psicológico. Esa es la razón de por qué una sociedad necesita héroes y qué pierde cuando los rechaza, cuando no crea nuevos héroes o se pierde con impostores. El héroe le posibilita a una sociedad tener imágenes fijas que le ayudan a canalizar positivamente todas las tendencias a la separación. Él reúne un tipo de intencionalidad que hace viable un camino en común. De lo contrario, la fuerza disgregadora termina minando cualquier proyecto en común. Vean ustedes lo clave que son los héroes y lo peligroso que son, como contrapartida, los impostores. Uno de los grandes problemas en la vida de los jóvenes es encontrar modelos que les sugieran posibilidades. El héroe contemporáneo, en tanto mito viviente, se presenta como un modelo. Este héroe público llega a serlo porque responde a las necesidades de su tiempo. Seguramente si hubiera nacido 20 años antes o 20 años después, no hubiera logrado su propósito, porque la prueba que supera responde a la problemática de su tiempo. En el caso de los héroes de los antiguos mitos, estos van evolucionando a medida que evoluciona la cultura, y se los podrá recuperar como modelos en tanto se los ponga en diálogo con la cultura contemporánea. El efecto emocional se consuma por medio de la actualización. Cuando los jóvenes se apropian de un relato del pasado y lo interpretan como el mito, se oxigena y vuelve a tomar vida. Es decir, que los jóvenes, para oxigenar un mito, para revitalizarlo, para no olvidarlo, inevitablemente lo tienen que actualizar. Tienen que hacer una lectura contemporánea del mismo, para que se sientan identificados con sus problemas personales de su tiempo con relación a las vivencias del héroe.
de la mitología tradicional. Antes de avanzar sobre el interrogante, ¿en qué consiste experimentar el hecho de estar con vida?, creo que será necesario exponer algunas diferencias que Campbell menciona sobre Oriente y Occidente, sobre el equívoco de lo sobrenatural y acerca de la importancia del individuo. Creo que la idea principal de Campbell en esto es que el espíritu surge de la vida y no es algo separado de ella, no flota más allá de los cuerpos. Es muy fuerte lo que dice sobre la idea de lo sobrenatural. Considera que la idea de lo sobrenatural como algo que está por encima de lo natural es una idea asesina. A esta separación la interpreta directamente como un crimen. El equívoco se origina con el mito de la expulsión del paraíso. En este mito se corrompe a la naturaleza. Desde entonces todo acto espontáneo pasa a ser pecado y no debemos ceder a él. La separación cristiana de materia y espíritu, nos dice Campbell, ha castrado la naturaleza. La mente europea fue mutilada por esta separación. En realidad, la auténtica espiritualidad viene de la unión entre materia y espíritu. Son los impulsos naturales los que le dan autenticidad a la vida y no las reglas de una autoridad sobrenatural que se impone desde afuera. Esto es muy importante porque si el mito presenta a la naturaleza como caída, o por el contrario, presenta a la naturaleza como una manifestación de la divinidad, el resultado son dos tipos diferentes de civilización y maneras de comprender la vida. Fue por eso que Occidente siempre intentó dominar la naturaleza. La naturaleza fue siempre un medio para sus fines económicos. Esto terminó desembocando en la destrucción de la biodiversidad masiva del planeta y la alteración del clima. Diferente es el caso de considerar el espíritu como la revelación de la divinidad que es inherente a la naturaleza. Luego el sistema de producción capitalista difundió por el mundo la explotación intensiva de los recursos naturales, al instituir que el crecimiento se da solo por medio del aumento de la productividad y del consumo. Este sistema económico, instaurado en Oriente, terminó doblegando el pensamiento oriental sobre la divinidad de la naturaleza. Finalmente el mundo globalizado se fue atomizando por medio de la digitalización y el capitalismo. Esta separación fue complementada por una segunda gran diferencia, la cual se desarrolló entre la concepción de Dios para Occidente y la concepción de Dios para Oriente y las culturas primitivas. El modo de pensar occidental ve a Dios como la fuente o causa final de las energías y belleza del universo. En cambio, en la mayor parte del pensamiento oriental y primitivo, los dioses son manifestaciones de una energía que, en última instancia, es impersonal. No son ellos, los dioses, la fuente. Los dioses son vehículos de la energía y la fuente permanente, y la fuente permanece como el misterio. Por eso en Occidente la tendencia a antropomorfizar y acentuar la humanidad de los dioses es mayor. Y en Oriente los dioses son más elementales, más cercanos a los poderes de la naturaleza. Así como Campbell considera nociva la escisión de naturaleza y espíritu en el pensamiento occidental, reconoce que la gran verdad de Occidente es haber descubierto que cada uno de nosotros es una criatura única.
Y si tenemos algo para darle al mundo, será como resultado de la experiencia personal y de las potencialidades propias, y no de las ajenas. En cambio, en el Oriente tradicional y en todas las sociedades tradicionalistas, el individuo sale de un molde común, donde debe responder a sus deberes y no cuestionarlos. Y si no puede cuestionar, tiene una traba para descubrir su propio potencial. Y en la medida en que no tiene una dificultad para descubrir su propio potencial, Campbell considera que no despliega la energía que lo vincula al universo. Es decir, que básicamente para sentir plenamente la energía tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos. Descubrir la propia potencialidad forma parte de la aventura psicológica que todos debemos realizar. Campbell lo relaciona a esto, a este descubrimiento psicológico, con el camino del héroe. Vamos a entrar ahora a la parte más densa, pero fascinante. Y es el concepto de experiencia. Campbell aclara que él no tiene fe, no es un hombre de fe, él tiene experiencia. Tiene experiencia de la maravilla de la vida, experiencia del amor, de la compasión, del odio, del rencor, experiencia de darle un puñetazo a otro en la mandíbula. La energía es corporal, física, y se experimenta. Por eso ni la fe ni la búsqueda del sentido de la vida le parecen claves. No cree que aquello que verdaderamente ansiamos es encontrarle un sentido a la vida. Él cree que lo que realmente buscamos es experimentar el hecho de estar con vida. En el mundo digital actual estamos cada vez más lejos de esta experiencia, porque la digitalización de la vida se está desarrollando como una guerra contra el cuerpo. La experiencia humana de estar vivo pasa por la alimentación, la socialización, la geografía, el clima, la reproducción, y todavía avanza más hacia la resonancia dentro de nuestro ser y la realidad más interna. Y ese es el punto en el cual se siente el éxtasis de estar vivo. La experiencia alberga el mundo interior y el mundo exterior. El mundo interior es el mundo de nuestras necesidades y nuestras energías, de nuestra estructura y posibilidades. El mundo exterior es el campo de encarnación. Es allí donde estamos y ambos mundos deben mantenerse en movimiento, tratando de que las experiencias y presiones inmediatas del mundo exterior no anulen al mundo interior. Es decir, que debemos reconocer la existencia de lo interior y lo exterior, de tal manera que las presiones del mundo exterior no inhiban la fortaleza del mundo interior. La experiencia límite del éxtasis está en nuestra naturaleza. Nos pertenece. Somos parte de ella. La necesitamos. Por eso, ante la automatización de la vida y la reducción del campo de lo sagrado, la pérdida de los rituales, surge el consumo de drogas en los siglos XX y XXI, que no se puede explicar meramente como evasión de la realidad ante el vacío y angustia existencial, agobio económico y sufrimiento. Campbell considera que al inducir mecánicamente un estado por medio del consumo de estupefacientes se está buscando experimentar el éxtasis. Y como se han ido cerrando los canales naturales
para lograrlo, se lo induce mecánicamente por medio de una dosis química de ataque al cerebro. La manera natural para acceder a la experiencia del éxtasis son los mitos. Los mitos abren la experiencia a lo trascendente, a lo que da vida al mundo y nos hace pertenecer al mundo. El éxtasis es la experiencia de la energía primordial que es la vida del universo. Para sentir en el cuerpo esta energía debemos liberarnos de nuestros temores y deseos. Lo que nos sucede es que estamos todo el tiempo haciendo cosas para lograr fines con valores externos y olvidamos el valor interno. Olvidamos el éxtasis que se asocia a la vida. Campbell nos dice que por medio de la lectura de mitos podemos aprender a volvernos hacia adentro para recibir el mensaje de los símbolos. Aconseja leer mitos de otros pueblos y no los de la propia religión, porque a los mitos de la propia cultura uno tiende a interpretarlos como hechos. En cambio, al ver los símbolos desde otro punto de vista, se puede captar el mensaje al ir más allá de la ideología. Así uno se va abriendo camino entre las metáforas. ¿En qué consiste ese centro de energía, ese sonido inicial del cual estamos hablando? El núcleo de energía es la energía trascendental que se expande y vuelca sobre el tiempo. En cuanto esta energía entra al tiempo, se parte en pares de opuestos. El uno se divide en dos. Todo lo que nosotros sabemos y podemos llegar a saber está dentro de los opuestos, dentro de la terminología del ser y del no ser. Esta fuente de vida es la eternidad. La eternidad no es lo mismo que el tiempo. La eternidad es quietud y el tiempo es movimiento. La eternidad se derrama a sí misma sobre el mundo. Es por eso que la experiencia del éxtasis exige librarse de temores y deseos, que son propios del movimiento. Imaginen que hay un punto central en el mundo. En ese punto central la quietud y el movimiento se unen. Es decir, que nosotros, los humanos, seres temporales, podemos tener la experiencia de eternidad al aproximarnos a ese punto de unión. Podemos experimentarlo, pero no explicarlo con conceptos. Lo trascendente es precisamente eso que está más allá de todos los conceptos. Aquello que trasciende las categorías del pensamiento. Es eso lo que entendemos como el misterio de la vida. Y la mitología nos orienta hacia el misterio de la vida al sugerirnos que más allá de esa dualidad hay una singularidad. Entonces, la experiencia mitológica nos lleva a comprender cómo este momento preciso de tu vida, de la mía, es realmente un momento de eternidad. Esto significa que podemos experimentar el aspecto infinito de lo que estamos haciendo en nuestra experiencia temporal. Entonces, ¿qué es la iluminación? La iluminación es reconocer la eternidad que hay en todas las cosas, ya sean juzgadas buenas o malas, bajo la perspectiva del tiempo. Es en el campo temporal, en el cual están los opuestos bueno y malo, donde surge la ética y la moral. Debemos ahora mencionar cuál es la función del arte con relación a la iluminación. Pero antes, ubicaremos el rol del arte en un mundo que está siendo desmitologizado desde hace 2 siglos.
Ya hemos mencionado esto. Para ello debemos comprender qué es una metáfora. Una metáfora es una imagen que sugiere algo más. Por ejemplo, Jesús subió a los cielos. Sabemos que ese cielo no es un cielo físico, no está en el universo, pero si interpretamos ese cielo según su connotación metafórica, leemos que Jesús fue hacia adentro y no hacia el espacio exterior. Fue el sitio desde donde proviene el ser, a la fuente de todas las cosas. Entonces interpretamos la metáfora del regreso a las fuentes, que está en las religiones de todo el planeta y en todas las épocas. Los mitos nos ayudan a escuchar el mensaje de los símbolos. Para comprender el símbolo hay que leer las palabras como poesía y no como prosa. Hay que leer la metáfora en términos de connotación y no de denotación. Si no se interpreta los símbolos de los sistemas religiosos desde un punto de vista metafórico y se los considera hechos, sucede que cada religión se proclama la elegida. Esto lleva a que sus fieles se consideren los dueños de la verdad, lo cual lleva al fundamentalismo y a las guerras religiosas. En cambio, si a los símbolos religiosos se los lee como metáforas, entonces todas las religiones son verdaderas de alguna manera. Eso verdadero es precisamente el trasfondo que tienen en común. El trasfondo es el misterio. Ahora bien, para alcanzar el misterio, no es suficiente con participar de una religión por medio de la fe. Todavía resta desprenderse de la ideología. Por ejemplo, si eres cristiano, debes ir más allá de la imagen imaginada de Jesús. Es decir, que necesitas superar tu imagen de Dios para alcanzar la iluminación. Campbell nos dice que no sabemos cuáles son los límites de lo posible, pero los milagros de las leyendas no tienen por qué haber sido hechos. Es decir, que no es necesario apuntalar los milagros a la realidad por medio de la fe. Esa energía humana debe direccionarse a la verdad en común a todas las religiones y no a las diferencias particulares que diferencian una a otra. Es decir, que no hay que focalizarse en una religión, en lo que diferencia una de otra, sino que hay que focalizarse en lo que tienen en común. En la actualidad el mundo ha cambiado muy mucho. Ya no hay lugares sagrados, solo hay sitios, algunos sitios históricos a donde se puede ir a pensar que algo importante sucedió allí. Los mitos han ido perdiendo representación en las sociedades contemporáneas. Los mitos están íntimamente ligados a la cultura, a un momento y a un lugar. La única manera de que los símbolos y metáforas se mantengan con vida es por medio de la recreación constante de los mismos en las artes. Si esto no sucede, si los mitos no se actualizan, la vida se aparta de ellos. Campbell considera que los representantes de las religiones no hablan de las metáforas, sino que están atascados en la ética del bien y el mal. Por eso él cree que es el artista el encargado de actualizar los símbolos para mantener viva la llama y llevarnos hacia la experiencia del éxtasis. Son los poetas quienes hablan en metáforas. La poesía es un lenguaje metafórico y la metáfora es la máscara de Dios por la cual se puede experimentar
la realidad. Es fundamental mantener con vida el mito y los artistas pueden hacerlo. La función de los artistas es la mitologización del ambiente y del mundo. Los artistas en la actualidad son transmisores de mitos. Pero aclara Campbell que no cualquier artista puede hacer esto. Tiene que ser un artista que comprenda la mitología y la humanidad, y no simplemente un sociólogo con un programa para ti. Traducido al mundo de la actualidad, no es precisamente el artista que se dedica a ganar premios de la industria comercial. No es eso de lo cual está hablando Campbell. He resumido algunas ideas fundamentales que desarrolló Campbell y que son introductorias para leer su obra. Me he centrado en los conceptos y no en la comparación de los mitos, lo cual sería muy extenso. No cabe esto en una breve introducción y está ampliamente desarrollado en los libros, a los cuales pido que se remitan. La idea acá fue presentar conceptos, pero si ustedes quieren conocer realmente las leyendas y los mitos, él ha escrito miles de páginas desarrollándolas. Y es fascinante leerlo. Para ir cerrando, él creyó que los mitos que necesitamos hoy tienen que identificar al individuo no con un grupo local, sino con el planeta. Se podría decir que esto al final de su vida es lo propositivo que hace. En un mundo globalizado, el camino es hermanar a la humanidad en torno a la vida del planeta Tierra. Este aprendizaje implica volver a ponernos de acuerdo con la sabiduría de la naturaleza y volver a entender nuestra hermandad con los animales, el agua, el mar, el paisaje. Este nuevo mito futuro hablará sobre la sociedad del planeta. Esta idea de un mito planetario es en cierto modo, el anhelo de Campbell. Él no cree que tendremos una metodología hasta dentro de mucho tiempo, dado que las cosas cambian demasiado rápido en nuestro tiempo. Y para que se pueda mitologizar, hay que ralentizar la vida. O sea, la vida actual es tan compleja y cambia tan rápido que no hay tiempo para que una historia se arraigue y eche raíces, porque inmediatamente es reemplazada por otra. Estamos en la transición de una época a otra y estas transiciones se caracterizan por muchísimo sufrimiento y turbulencias. Si bien Campbell murió en 1987 y no llegó a vivir la revolución digital, la vertiginosidad de los cambios ya se había desencadenado a lo largo del siglo XX. Él vivió un siglo de totalitarismos y defendió al individuo y a la compasión. Con este video he intentado presentarle algunos conceptos que creo que son hoy claves, que es comprender los diferentes tipos de mitos, las ideas que puede desarrollar y cuál es la utilidad que puede tener un héroe en nuestro mundo contemporáneo. Espero que les haya sido útil y nos veremos próximamente en el siguiente encuentro.